Adelante, compañero. Gracias. Buenos días a todos. Nosotros somos el equipo 5, que está conformado por Kevin Enrique Ramírez Castro, Darío Méndez Domínguez, Edgar Jerónimo Pérez, Pedro Antonio Álvarez García, José Ignacio Cambrano de la Cruz y su servidor Jesús Alberto Hernández Pérez. El día de hoy vamos a presentar el tema de la unidad 3, que es fracturamiento hidráulico. Siguiente diapositiva. Como primer tema tenemos el 3.1, que trata sobre mecanismos y métodos del fracturamiento hidráulico. El fracturamiento hidráulico es un método de estimulación de pozos que consiste en aplicar presión hidráulica sobre la formación hasta superar la resistencia de esfuerzos en STO, extendiendo fracturas que incrementan la permeabilidad efectiva y mejoran el flujo de hidrocarburos hacia el pozo. Su aplicación es fundamental en formaciones de baja permeabilidad, como lotitas, arenas compactas y carbonatos naturalmente fracturados. El éxito del tratamiento depende de comprender los mecanismos físico-químicos, mecánicos involucrados y seleccionar el método de fractura adecuado según las propiedades geomecánicas del yacimiento. Siguiente diapositiva. Ahora, para la iniciación de la fractura consiste en los siguientes pasos, que es el primero. La fractura se inicia cuando la presión de inyección supera el esfuerzo mínimo principal, más la presión poral, que significa que es la presión que generan los fluidos contenidos en las rocas. Y la resistencia a la tracción de la roca en condición básica es. Aquí establece según la ecuación, en donde la presión de fractura debe ser mayor o igual que la densidad más la presión de poro y más la tensión, resistencia tensil de la roca. Al alcanzar esta presión crítica, se abre una fractura en la dirección perpendicular al esfuerzo mínimo, factores que controlan la iniciación. Y también como factores además tenemos que son el gradiente de esfuerzo, la cohesión y resistencia a la tensión, rugosidad y presencia de discontinuidades, y también el estado térmico y la presencia de fluidos preexistentes. Siguiente diapositiva. El segundo paso es la propagación de la fractura. Una vez iniciada la fractura, se propaga longitudinalmente en la dirección paralela al esfuerzo máximo. La propagación depende del balance entre presión en la fractura, filtrando el fluido de disparación por fricción en el pozo y resistencia de la roca. En este proceso podemos observar varios factores que durante la propagación se equilibran la presión interna de la fractura, abertura, la viscosidad del fluido de inyección y la velocidad de fuga o leak-off hacia la formación. Los modelos más usados para describir esta propagación son el Perkins-Kerr-Nordgren, aplicable cuando la longitud es mayor que la altura de la fractura. El Kristanovich y Gersma de Clerc, útil para la fractura, tiene mayor altura que longitud. Y modelo radial, usando la roca muy homogénea y baja profundidad. Siguiente diapositiva. La tercera etapa es el transporte y colocación del apuntalante. Cuando se alcanza la geometría deseada, se mezcla el apuntalante con el fluido para evitar que cierre la fractura una vez que se libere la presión. El transporte depende de viscosidad del fluido, densidad de apuntalante, velocidad de bombeo y tipo de régimen de flujo, ya sea laminar, de tracción o turbulento. Y ya por último, la cuarta etapa, que es la cierre de la fractura. Ocurre cuando se detiene el bombeo y la presión decae. El apuntalante mantiene un espacio abierto que permite un flujo estable del fluido de yacimiento. Si el apuntalante es insuficiente, se produce un embolamiento, aplastamiento de apuntalante, reducción de conductividad y cierre prematuro. Y bueno, esa sería toda mi parte. Les dejo con mi siguiente compañero. Siguiente. Mm, ok, ahora vamos a aplicar el método del fracturamiento hidráulico. El método de fracturamiento hidráulico está el convencional, el convencimiento con espuma, el fracturamiento con CO2 o sodio y fracturamiento horizontal multietapas y fracturamiento ácido.
Siguiente diapositiva, compañero. La siguiente. Bien, llegamos a los datos básicos. Como primero tenemos que saber qué es, pues consiste en inyectar alta presión a una mezcla de agua, arena y aditivos químicos para fracturar la roca y permite que los hidrocarburos fluyan hacia el pozo. La siguiente diapositiva. Bueno, y en este caso, ¿qué se inyecta? Pues lo que sabemos que se tiene que inyectar agua, que es el 90%, tenemos que inyectar también arena o material de sostén, es un 9%, y aditivos químicos, 1%. Así es. Eh, Debemos saber que cómo funciona el proceso. Bueno, como primero tenemos que se perfora un pozo vertical y luego uno horizontal en la formación de la lutita. Eh, También se coloca tubería y cemento para aislar el pozo del entorno. La arena mantiene las fracturas abiertas y se inyecta la mezcla a presión para abrir microfracturas en la roca. Y en este caso, pues el gas o petróleo fluye hacia el pozo y se extrae a la superficie. Bien, mi compañero. La ventaja de usar este tipo de pozo, que aumenta significativamente la producción de hidrocarburos, también nos permite explotar el recurso ante inaccesibles e impulsa la actividad económica y empleo en regiones productoras, ya que es una gran ventaja para nosotros los ingenieros petroleros. La siguiente, compañero. Tenemos que hay riesgo y controversias, pues ya que hay posible contaminación de aguas subterráneas si hay fallas en la cementación del pozo. Tenemos que también hay alto consumo de agua, manejo de retorno con químicos y sustancias naturales de la formación, emisión de metano y la inducción de sismicidad en algunos casos, especialmente por inyección de agua en residuales. Siguiente diapositiva. Y ahora lo dejo con mi siguiente compañero. Bien, ahora continuaremos con el siguiente tema que sería durante el tratamiento. Con respecto al tema anterior. Durante un tratamiento del fracturamiento hidráulico, la fractura no es estática. Sus dimensiones cambian con el tiempo conforme esta va aumentando las presiones del bombeo, el volumen inyectado y la interacción con las propiedades de la formación. Hay tres dimensiones clave o las cuales se evalúan, las cuales son la extensión longitudinal, en este caso el volumen total de fluido inyectado, que es a mayor volumen, mayor longitud. La viscosidad del fluido, donde el fluido más viscoso transportan lo que sería el propán, pero pueden limitar longitudes. Continuando con el contraste de la tensión, donde las fracturas crecen preferentemente en dirección con menor esfuerzo, y la permeabilidad, donde estas formaciones más permeables consumen más fluido por filtrado, limitando así el crecimiento. La siguiente, por favor. Y durante el tratamiento, que continuamos con el de los tres puntos clave, que sería la apertura o ancho de la fractura. Aquí estos son el módulo elástico de la roca, o Young, como se conoce, y las rocas más rígidas se abren menos. También la presión neta de la fractura, donde a mayor presión, mayor apertura, y la concentración y el tamaño del propán. Y el último punto sería la altura efectiva. En este caso tenemos el contraste de los esfuerzos entre capas, es decir, que si el techo o base tiene un mayor esfuerzo mínimo, confinan lo que sería la altura.
La estratigrafía. Aquí tendríamos lo que serían lutitas, carbonatos y areniscas de distinta rigidez que limitan o facilitan el crecimiento de la misma. El módulo mecánico de cada capa y por último la presencia de barreras naturales, como serían las capas apretadas, por ejemplo. La siguiente, por favor. Bien, ahora por sustentada. En este caso, es la sección de la fractura que permanece abierta después del cierre gracias al apoyo del propán. Para especificar un poco mejor, sabemos que el propán son ciertos sólidos o granos que van junto con el fluido de perforación, que la función de este principalmente es mantener abiertas dichas fracturas. La fractura sustentada, en este caso, es más corta, más estrecha y potencialmente de menor altura debido al cierre de los esfuerzos de la roca. Las longitudes, en este caso sustentada, es la longitud de la fractura que retiene el propán después de que ésta se ha detenido en el bombeo y la fractura se ha cerrado parcialmente. Altura sustentada en la zona vertical de la fractura donde realmente existe una conductividad, debido a que el propán quedó distribuido y soportó la apertura. Y también el ancho sostenido, que es el ancho de la fractura que queda después del cierre, sostenido únicamente por los granos del propán. Como bien sabemos en estos dos temas, pues el propán es un elemento muy esencial y fundamental para sostener las dichas fracturas en diferentes dimensiones. La siguiente, por favor. Bien, esta diapositiva corresponde al compañero Pedro Álvarez García, pero la presentaré. También están los tratamientos por etapas, como lo son la inyección del fluido de fractura, donde en los siguientes puntos tenemos que se bombea un fluido, generalmente agua con aditivos. No lleva apuntalantes. Su función en este caso sería iniciar la fractura para crear el espacio para el apuntalante y reducir la flexión y controlar la viscosidad. Dentro de otros puntos tenemos la evaluación geológica para identificar la formación a fracturar, la perforación del pozo vertical y luego horizontal, si es un pozo no convencional, en este caso. También el revestimiento y la cementación para aislar el pozo y proteger acuíferos. También como último punto serían las pruebas de integridad para asegurar que el pozo resista las presiones de dicho tratamiento. Bien. Les dejo con mi siguiente compañero. Para continuar, tenemos la parte de 3.5, fracturamiento con espuma, el cual consiste que es un fracturamiento por espuma, es un método de estimulación de yacimientos que utiliza una espuma como fluido para crear fracturas en la roca y mejorar la producción de hidrocarburo. En este proceso es especialmente útil en formaciones de baja permeabilidad o sensibles al agua y se genera con gases como el nitrógeno, perdón, o dióxido de carbono mezclados con un líquido. Básicamente lo que busca este fracturamiento con espuma es fracturar partes areniscas donde son muy sensibles y que requieren poco fracturamiento y pues con menos presión. Características principales de nuestro fracturamiento con espuma. Tenemos que la composición del fracturamiento son fluidos bifásicos con alto contenido de gas, más del 52%, que se crean mezclando gases como el dióxido de carbono o el nitrógeno, con un líquido y un agente espumante. La espuma funciona como agente de transporte del apuntalante y gracias al gas ayuda a la limpieza natural del pozo. Fluido típico de espuma. Entre 60 a 80% de gas tenemos fracción de calidad de espuma, entre un 20 a 35% es agua y 0.1 a 1% tenemos que son los surfactantes o espuma.
Apuntalantes, los cuales utilizamos arena, cerámica, según el diseño con el que se vaya a trabajar esta espuma. El uso de espuma se recomienda especialmente cuando se requiere reducir el daño a la formación o cuando se trabaja en yacimientos sensibles al agua. Ventajas principales, perdón. Menor invasión de fluidos a la formación, menor daño por agua, al igual que mejor limpieza del pozo. El gas ayuda a recuperar todo tipo de fluido. Mayor eficiencia de transporte de apuntalantes por su viscosidad, ya que es un apuntalante bastante denso. Reducción de volumen de agua al usar este tipo de espumas, porque sabemos que los surfactantes que se utilizan pues son aditivos que utilizan menos agua. Desventajas. Operaciones más complejas, requiere control preciso de calidad de espuma entre un 70-80% común y pues generalmente tiene un costo mayor debido al que utiliza gases como el nitrógeno y el dióxido de carbono. ¿Cuándo se recomienda usar fracturamiento con espuma? Se utiliza en formaciones de baja presión. El gas genera energía adicional para que la formación pueda limpiar los fluidos después del tratamiento. Formaciones sensibles al agua, tales como arcilla, lutitas o hinchamiento. La espuma reduce el contacto con el agua, menor daño a la formación. Pozo con problemas de retorno de fluidos. La energía del gas acelera la producción después del tratamiento. Reservorios no convencionales o fracturas donde se busca bajo volumen de agua. Por ejemplo, algunos plays de gas o arenas compactadas. El siguiente compañero. Bueno, tenemos lo que es el 3.6, análisis de productividad. Nos dice que el análisis de productividad petrolera se centra en evaluar y optimizar la producción de hidrocarburos de un pozo. Se realiza principalmente a través del cálculo del índice de productividad, el IP, que se mide la cantidad de petróleo producido por una caída de presión utilizando pruebas de producción y well testing. La siguiente, por favor. Índice de productividad, el IP, nos dice que su definición es mide la cantidad de fluido producido por unidad de caída de presión. Un IP alto indica que hay una menor pérdida de energía del fluido en el yacimiento. Tenemos una fórmula que nos dice que el IP es igual a caudal del líquido, presión de yacimiento menos presión de fondo de pozo. También nos dice que la producción se mide a un caudal constante. Después de que la presión de fondo o PWF sub se ha estabilizado. Siguiente. Tenemos lo que es el análisis nodal. El análisis nodal nos dice que su propósito es optimizar el rendimiento de todo el sistema de producción desde el yacimiento hasta las instalaciones de superficie. Sus componentes se consideran factores como la elección del equipo, estranguladores, línea de descarga, la presión del separador y técnicas de completación. Sus beneficios, pronóstico de producción precisos, identificación de cuello de botella en el sistema, toma de decisiones para maximizar la producción y el valor del aditivo. Siguiente. Tenemos lo que son otras pruebas, por ejemplo, como decíamos al principio, lo que es el well testing, que son pruebas como las pruebas de incremento de presión, que mide la presión y el caudal para obtener datos detallados sobre la productividad del pozo. El modelado de yacimiento, que nos ayuda a entender el comportamiento del flujo de fluidos en el medio poroso y predecir la productividad a largo plazo. La medición, que se utiliza equipos como separadores de prueba, caudalímetros multifase o de gas húmedo para medir la producción. Siguiente, por favor.
Bueno, tenemos lo que es el 3.6.1, incrementos y beneficios. Siguiente. Bueno, aquí dice que es el incremento. Nos dice que los incrementos en la productividad se logran a través de varias estrategias y palancas operativas. Como punto uno tenemos lo que es tecnología y digitalización, la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de cosas, la autorización y análisis de Big Data. Es fundamental, estas tecnologías optimizan el diseño de equipos de perforación, reducen las emisiones y mejoran la eficiencia en las refinerías, optimización de operaciones, la automatización de tareas y el monitoreo constante de los procesos de producción permiten la detección temprana de errores y problemas, asegurando el cumplimiento de estándares de calidad y eficiencia. Inversiones estratégicas. Las inversiones en áreas marginales o en métodos de levantamiento artificial pueden generar producción incremental y mejorar la rentabilidad general. Pruebas de pozos y análisis de datos. El uso de pruebas de incremento de presión y otras técnicas. El análisis del comportamiento de los pozos ayuda a los ingenieros a tomar decisiones informadas para maximizar la extracción. Siguiente. Tenemos lo que son los beneficios. Nos dice que es el aumento de la producción genera beneficios sustanciales a niveles microempresa, macroeconomía nacional. Nos dice que el aumento de la rentabilidad mejora la eficiencia operativa y la reducción de los costos de producción y traduce directamente a un aumento notable en el beneficio neto y la evitada de las empresas petroleras. Mayor producción, la eficiencia optimizada permite el aumento de la perforación, como lo demuestran casos de empresas que han reportado incrementos significativos en sus volúmenes de producción, ventajas competitivas y seguridad energética. Como sabemos, en la industria petrolera Contribuye. productiva contribuye a la seguridad energética de un país y sustenta millones de empleos, además de generar ingresos significativos por exportaciones y financian programas sociales e infraestructura, reducción del impacto ambiental. También nos dice que las tecnologías se implementan para mejorar la eficiencia, a menudo también ayudan a reducir el consumo de energía y emisiones de CO2, contribuyendo a una industria más sostenible. Siguiente. Y ya como conclusión de todos estos temas nos dice que en conclusión los incrementos en la productividad son un motor clave para la rentabilidad y sostenibilidad de la industria petrolera, permitiendo a las empresas maximizar la extracción de recursos y generar mayores beneficios económicos. Bueno, con Siguiente. esto cerramos. Espero que les guste. Les agradecemos su atención y la cooperación de los compañeros. Muchas gracias y saludos a todos. Bye bye. Ahora sí, damos por terminado la grabación. Puede terminar.